¿Esto va a estar grabado? Y ahí Listo, está. no hay que nada. Bien. Bueno, ¿listo? ¿Vemos todos? Bueno, buen día. Buen día a todos. Hoy he presentado el trabajo práctico 3. Terminamos la actividad práctica del año con este trabajo. Como saben, refiere a la intervención en la ciudad. Este trabajo es bastante corto en relación al anterior. Empieza hoy 7 de septiembre y termina el 5 de noviembre, ¿no? 12 de noviembre en la entrega. Tenemos 4 jornadas de actividad en la práctica y la quinta jornada es de seminario, de cierre. Así que son 5 clases para el trabajo práctico. Y como decía, lo que hacemos ahora, énfasis en esta unidad temática, que es la número 3, con la que trabajamos, es abordar teorías para la intervención en la ciudad. Voy a presentar dos cuestiones en esta mañana. En principio, las consignas de la actividad práctica, ¿no? De la propuesta. Creo que la voy a pasar bastante rápido porque ya ustedes conocen la modalidad, conocen, digamos, la idea esta de trabajar con la teoría práctica, así que entiendo que va a ser lo más cortito. Y una segunda parte en donde voy a presentar el caso que vamos a estudiar en la actividad práctica, que a diferencia del trabajo práctico anterior, en donde ustedes analizaban distintos sectores urbanos en relación a los sectores en donde ustedes viven, sectores que ustedes conocen, ahora lo que se va a analizar es una intervención urbana concreta, una propuesta de transformación de la ciudad. Y yo, para acercarlos al conocimiento de ese caso, hoy les haré un resumen, una contextualización, una presentación de ese caso. Bien, a este esquema ya lo Bien. conocen. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bien, al esquema ya lo conocen, tenemos 3 trabajos prácticos, estamos en el último trabajo práctico que refiere a contenidos de la unidad temática número 3. En este trabajo práctico lo que exploramos es la intervención, trabajamos con la intervención en la ciudad, teorías para intervenir en la misma. El caso que vamos a estudiar es el proyecto urbano integral de Moravia. Las clases acá están, van desde el día de la fecha, del 7 del 9 al 12 de octubre. Por supuesto que las bases, como en los trabajos prácticos anteriores, están sentadas con lo que vimos en las unidades temáticas anteriores y con lo que veremos, incorporaremos ahora en el trabajo práctico 3. Entiendo que el desarrollo de esta actividad les va a resultar bastante sencillo y amigable, en el sentido de que las bases ya están sentadas en relación a cómo interpretamos la ciudad de la manera compleja, multidimensional, multiescalar, multiactoral. Esas bases que fuimos viendo en la unidad temática 1, en la unidad temática 2, también las vamos a usar para la intervención en la ciudad. Entonces la bibliografía ahora se incorporará a esa base y va a ser mucho más sencillo el abordaje de esta actividad práctica, por ello también es que es una actividad corta. Se va a incorporar, por supuesto, nueva teoría en forma de clases teóricas y en forma de bibliografía, pero se va a articular y amalgamar con esa que ya pasó. Bueno, como decía, los temas que trata son los propios de la unidad temática 3, que tiene 3 paquetes de contenidos. Un primer paquete que refiere a las formas de intervenir en la ciudad, en donde se diferencia a la forma de intervenir planificada, integral e integradora, de la intervención por partes. Nosotros valoramos desde la cátedra las intervenciones planificadas y que tienen esta mirada integral integradora, y entendemos al diseño urbano como una herramienta urbana para intervenir en la ciudad, en la configuración, pero nos interesa el valor que tiene para la transformación en este tipo de intervenciones integrales integradoras. Ay, me estoy yendo para atrás. Bien, el segundo paquete de contenidos de la unidad temática hace énfasis en la ciudad por partes, en las propuestas, las distintas ideas que sustentan estas formas de intervención, y la última parte de la unidad temática pone énfasis en la intervención urbana planificada. Estos temas ustedes van a tener aportes teóricos que se van a hacer desde bibliografía específica, teórica, que forma parte del programa de la materia, y también de las clases teóricas. El objetivo del trabajo práctico es analizar teorías que tienen que ver con la intervención en la ciudad. En particular, tenemos 3 objetivos.
En principio, reconocer cuáles son las ideas que sustentan a las distintas formas de intervenir en la ciudad que tenemos en discusión hoy, esas formas de intervención que les decía recién, planificada, integral, integradora, y cuáles son las diferencias en las proposiciones que tiene con la intervención por partes. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación, gestión e intervención vinculadas con las distintas modalidades? Cuando hablamos de instrumentos nos referimos al plan, programa, proyecto, a la participación misma. Esos son distintos instrumentos de intervención con las que se relacionan las modalidades de intervención en la ciudad. Y el último de los objetivos que tiene esta actividad práctica es explorar los rasgos fundamentales, los aspectos fundamentales de una intervención urbana concreta. Este es el objetivo que tiene que ver con el caso de Moravia. Vamos a explorar un caso en Medellín, una intervención concreta que nosotros interpretamos que tiene estas características de intervención urbana planificada, integral e integradora. Por supuesto que esta propuesta que nosotros hacemos va a estar en discusión a partir de lo que ustedes analicen. Entonces, en principio, la identificamos así. A lo largo del desarrollo de la actividad práctica va a ser seguramente puesta en discusión o completada esa definición que ponemos a priori nosotros, que hacemos esa selección. Bueno, un paréntesis, un adelanto sobre a qué llamamos intervención urbana, como para que sepamos de a qué hablamos del tema. No hablamos del proyecto arquitectónico, hablamos de una intervención en un sector en la ciudad, un sector que excede a la parcela misma, que aborda problemáticas urbanas complejas, como por ejemplo la fragmentación, la degradación de sectores urbanos, la presencia de grandes vacíos urbanos que se necesitan intervenir. Esas son algunas de las problemáticas urbanas complejas que se abordan. En el caso de que vamos a estudiar, la gran problemática tiene que ver con que se trata de un asentamiento informal en un sector de gran complejidad ambiental, de gran complejidad social, incluso violencia urbana. Esto lo desarrollaré después. Pero bueno, en principio las problemáticas no son una necesidad solamente de espacio, sino son mucho más complejas. La magnitud de las transformaciones, si bien se interviene en un sector urbano, exceden al sector urbano mismo. La complejidad de la planificación y gestión, ya no hay solamente un arquitecto en esta intervención urbana conduciéndola, sino hay equipos interdisciplinares, hay gestión municipal, gestión seguramente de los distintos niveles de gobierno también articulados, y también lo público y lo privado seguramente también aparecen, o es posible que aparezcan para la concreción de estas intervenciones. En ese sentido también son intervenciones que se desarrollan en periodos de tiempo mucho más extendidos que la intervención arquitectónica. Y en el caso de la cátedra, a nosotros nos interesa poner énfasis en las intervenciones urbanas, como decía recién, que se dan en contextos planificados, planificados en el sentido de que se piensan integralmente con la ciudad, en términos de toda la ciudad entera, que son integrales y que consideran propósitos sociales, económicos, espaciales, y también que son integradoras en el sentido de que están articuladas con el resto del sistema urbano. No todos los proyectos urbanos, no todas las intervenciones urbanas tienen estas características. Algunos de los beneficios de las intervenciones urbanas planificadas e integradoras, traigo una cita de Odilia Suárez, es que predominan los objetivos de tipo general sobre los particulares, ¿no? Sobre los objetivos de los particulares, se articula con la situación urbana general, ¿no? Se consideran los contextos, se considera la organización y la configuración urbana para poder desarrollar estas propuestas, y está coordinado con otras acciones, con otros programas y proyectos para poder generar sinergias en otros sectores urbanos, más allá del propio sector urbano en el que se interviene. Estos son algunos beneficios que cita Odilia Suárez sobre la intervención urbana planificada, integral e integrada, que es la que traemos a discusión y que ponemos en valor en la materia. Las fotos de abajo son algunas intervenciones, ustedes podrán valorar si son más o menos integrales, integradoras, el caso de Puerto Madero, el caso del Paseo del Bajo. Esta es una renovación en un área central en La Habana, pero bueno, ha habido muchas intervenciones en áreas centrales en Latinoamérica, incluso en Europa también. La Villa Olímpica, son intervenciones urbanas que exceden a lo arquitectónico, que exceden a la parcela, que tienen estas complejidades, y que bueno, que también son de este tipo. Les dejo las consignas para el trabajo.
como en la actividad anterior, vamos a tener una primera fase, que es la exploración teórica, en donde vamos a registrar, en principio, a las clases teóricas. La primera clase que vamos a ver hoy, que les proponemos para ver en el día de la fecha, cuando termine este encuentro sincrónico, es la clase de María Julia Roca, en donde ella habla sobre las formas de intervención en la ciudad. Más adelante, ya en la cuarta clase, les vamos a proponer que profundizar sobre la clase del profesor Etulain, en donde él habla del diseño urbano. Vamos a demorar a hablar del diseño urbano porque nos interesa que lo entiendan, después de entender de qué se trata la intervención urbana y las distintas formas de intervención en la ciudad. Les dejamos algunas preguntas para que puedan abordar en el primer acercamiento a la clase teórica de María Julia, a la clase teórica de Juan, pero tienen que ver con eso, ¿no? La primera de hoy de María Julia, en principio clarificar qué implica intervenir en la ciudad, cuáles son las distintas concepciones que ella destaca. Ella habla incluso de diversas formas de aproximarse a la ciudad que van más allá de esta intervención planificada y por partes. También nos destaca las distintas ideas que lleva implícitas cada una de las formas de intervenir, y también revaloriza esta idea de entender al proyecto urbano o a la intervención urbana en el marco de un plan urbano. Entonces, bueno, en principio les dejamos consignas que, que les sirven para acercarse a cada una de las clases teóricas. Ustedes seguramente después van a profundizar, y capaz que las ven varias veces, van a tener seguramente otras cosas que extraer de cada una de las clases teóricas. Pero en principio, bueno, la exploración teórica empieza con eso, con el registro, con el estudio en profundidad de las clases que van a estar cargadas en el canal de YouTube. La exploración teórica sigue con el estudio, el registro de la bibliografía básica. Este esquema ya lo conocen. Tenemos ahora dos momentos de desarrollo de la bibliografía básica. Un primer momento en donde vamos a leer 3 textos, uno aportado por Monclús, otro por De la Cal, otro por Echeverry. Estos 3 autores aportan aspectos distintos para entender la intervención urbana. Monclús habla de formas nuevas de pensar la intervención urbana. De la Cal habla de la participación, cómo la participación, por qué es importante en el marco de las intervenciones en la ciudad, y Echeverry concretamente habla de la intervención en los proyectos urbanos integrales, habla concretamente de los casos de Medellín. Entonces le van a servir los 3 textos mucho para poder analizar el caso, van a estar como directamente relacionados con el caso. Entonces les vamos a pedir que, bueno, que entiendan cuáles son los fundamentos de cada uno de los autores, qué conceptos e ideas clave, cómo las definen, y después cómo se pueden relacionar estos 3 textos con la propuesta que hace María Julia. Hay preguntas que les dejamos también en particular para cada uno de los autores. Y bueno, en segundo lugar, así como tenemos la exploración teórica, como también venimos desarrollando en los trabajos prácticos anteriores, vamos a tener una exploración empírica. A diferencia del trabajo práctico anterior, en donde primero nos sentábamos a profundizar en la teoría, ponemos en discusión en los distintos aportes teóricos, ahora no, vamos desde la clase 1, vamos a tratar de interrelacionar la teoría con la práctica. Por eso es que hoy mismo ya les planteamos un primer acercamiento al caso que vamos a analizar, que es esta intervención del Proyecto Urbano Integral de Moravia. Vamos a abordarla desde los contextos, de igual manera que en el trabajo práctico anterior. Vamos a tratar de entender cuáles son los rasgos del contexto, cuáles son las problemáticas que hicieron que la intervención en Moravia sea valorada desde el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, qué aspectos de la propia intervención dan cuenta de esa importancia de los contextos, qué lectura se hace de la ciudad para poder valorar que la intervención urbana en Moravia era una intervención urbana estratégica. También les vamos a proponer ahondar qué lineamientos, qué objetivos tenía el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Medellín para poder definir que esta intervención era estratégica, con qué políticas y otros instrumentos de escala mayor se relaciona. Ya les adelanto con esta pregunta que este proyecto urbano integral fue definido en un contexto anterior, en varios contextos anteriores, en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, también en los programas de mejoramiento de barrios que se desarrollaron durante los 90. En distintos momentos de la historia reciente de Medellín hubo antecedentes que identificaron la necesidad de intervenir en Moravia. Bueno, a esto van estas preguntas, ¿no? Entender en qué contexto se sitúa la intervención.
Contextos que tienen que ver con problemáticas de la ciudad de Medellín, con rasgos de la ciudad de Medellín, y también con instrumentos concretos de planificación que identificaron a la propuesta. Y que hacen que esta propuesta de intervención urbana tenga mucho más valor por las sinergias que puede tener en el marco del proyecto planificado mayor, del proceso planificado mayor. Bueno, con respecto a esas preguntas que les dejamos tienen que ver con que ustedes profundicen cuáles son los contextos de la intervención. Y después les hacemos algunas preguntas, les pedimos que ahonden en la propia intervención. Con respecto a la propia intervención, les preguntamos que identifiquen cuáles son los principales componentes que tiene. Como no se trata de un proyecto de arquitectura, hay varios componentes que involucran esta intervención urbana. Por la complejidad de Moravia, ahora se van a dar cuenta que hay muchos componentes de distintas dimensiones interrelacionadas para poder concretarla. Tampoco hay un solo actor, ni dos actores, hay una gran mapa de actores, un mapa muy complejo de actores estuvieron involucrados en la gestión, también es un tema que les pedimos que ahonden. También les proponemos que reconozcan cuáles son las otras intervenciones urbanas planificadas en contextos inmediatos y no tan inmediatos con las cuales se articula Moravia. Es una intervención que provoca sinergias con otras intervenciones y eso la hace mucho más valiosa para la propia intervención, pero también para la ciudad. Y también, en último término, les vamos a proponer que ahonden en los aspectos del diseño urbano que hacen que la intervención pueda ser posible. O sea, al revés, ¿cuáles son los aportes que hace el diseño urbano para lograr los objetivos del proyecto? Van a ver ya cuando finalicemos el trabajo, el desarrollo de esta actividad, que hay mucha intervención sobre los espacios públicos en este caso, entonces ahí el diseño urbano tiene un gran rol para poder materializar algunos rasgos del proyecto urbano. Las preguntas, por supuesto, quedan y van a tener mucho más sentido cuando ustedes se involucran en el conocimiento del caso. Pero bueno, hay una exploración empírica, hay una exploración teórica, y con respecto a la exploración empírica, hay aspectos que tienen que ver con el contexto y hay aspectos que tienen que ver con la propia intervención. Bien, los productos que sugerimos, como siempre, va a haber un marco de referencia teórica que nos va a permitir entender e interpretar a la intervención en la ciudad en general, y después a este tipo de intervenciones. Va a haber un registro de cada uno de los materiales de la bibliografía, pero como siempre nos interesa que ustedes relacionen a los distintos aportes teóricos, entonces también seguramente va a haber un mapa conceptual que relaciona los distintos conceptos. Es importante para nosotros que armen un escrito que articule los distintos conceptos clave de ese marco conceptual, y también que a partir de esa teoría se identifique un esquema para el análisis del caso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como venimos viendo en los trabajos prácticos anteriores, la teoría nos tiene que servir para acercarnos a conocer la realidad. Entonces, ese esquema para el análisis tiene que ver con eso, con que nos ayude a elegir cuáles son los temas que vamos a observar en los casos. Y con respecto a la exploración de la intervención urbana, de nuevo, va a haber un informe gráfico predominantemente, pero también escrito, en donde ustedes registren el caso concreto de Moravia a la luz de esta teoría, en donde también estén los contextos identificados, el marco planificado en el que se articula, y la propia intervención urbana. Acá, por supuesto, el esquema de organización es libre, siempre y cuando, por supuesto, se ajuste a los contenidos que estamos trabajando en la actividad práctica. Bien, en el cronograma clase a clase no me detengo, pero bueno, están marcadas las 4 clases que dura la actividad. La quinta es el seminario de cierre. En cada clase vamos a tener avances en lo teórico y avances en la práctica. Esos 2 avances van a ir complejizándose, van a ir teniendo mayor rigor, hasta convertirse en este informe escrito y en este informe gráfico que es la entrega. Pero bueno, para poder lograrlo vamos a ir de a poco avanzando desde lo general hasta lo más particular, empezando con el conocimiento de la intervención urbana, con el aporte teórico de María Julia. Vamos a incorporar los textos en la segunda clase. Ya para la clase que viene les vamos a sugerir que ustedes aborden cada uno de los integrantes, estudien cada uno de los integrantes del equipo, de cada uno de los equipos, uno de los textos, estos que sugerimos para la primera etapa, Monclús, Echeverry y de la Cal, que lo pongan en relación con la clase de María Julia que van a ver hoy,
y que ya empiecen a reflexionar sobre los casos. Y así vamos a ir hasta la última clase, en donde vamos a incorporar la bibliografía que tiene que ver con el diseño urbano. Díganme si me detengo en algo. Los materiales que aportamos nosotros es la guía de la actividad práctica, esto que va a quedar grabado como un video, la bibliografía, las clases teóricas que están en el canal de YouTube, y un banco de materiales mínimo, porque tampoco queremos abrumarlos, pero en donde hay tres o cuatro materiales. Hay un resumen, un documento que relata a la intervención urbana de Moravia, hay un resumen, una reseña cartográfica y con algún escrito sobre el plan de ordenamiento territorial que le da marco a esta intervención urbana, y hay algunos videos que seguramente les van a parecer muy interesantes. No sé si para verlos antes o para verlos después, pero creo que complementan mucho el material escrito y gráfico y lo que pueda presentarles yo ahora en la segunda presentación. Bien, corto acá la grabación y dejo de compartir. No sé si queda claro. A ver.